Ya habíamos mencionado entonces que el segundo componente del estado de situación financiera lo conocemos con el nombre de pasivos y que son las deudas actuales que la empresa tiene con terceros diferentes a los socios. En esta oportunidad hablaremos de la naturaleza contable de esos pasivos y de la clasificación que nos exige la norma internacional. En el caso de los pasivos, la naturaleza contable es crédito. ¿Eso qué significa? Que cada vez que la empresa obtenga una deuda o una nueva deuda o incremente una deuda, lo vamos a contabilizar por el crédito. Entonces aquí, contrario a los activos, los pasivos se crean o se aumentan acreditando, mientras que se disminuyen o se eliminan por el débito. ¿A qué hace referencia eso de eliminar? Pues cuando usted ya pagó totalmente una deuda, lo que está haciendo es eliminar. Eso también se conoce como dar de baja en cuenta. La norma internacional, al igual que los activos, nos exige que en el estado de situación financiera dividamos los pasivos en corrientes y no corrientes. Recordemos que decir corriente es lo mismo que corto plazo y que hace referencia a que la empresa, en este caso, tendría un plazo de hasta 365 días para pagar esa deuda, o si la deuda tiene un plazo superior a 365 días, pues lo clasificaríamos como pasivo no corriente. Lo que normalmente encontramos en una empresa, en la contabilidad de una empresa como pasivos corrientes, entonces sería las obligaciones financieras. Y dentro de esas obligaciones financieras tenemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito y los préstamos bancarios. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo o solicito o me otorgan un crédito bancario por 10 meses? Todo ese crédito sería un pasivo corriente. Pero, ¿qué pasa si yo solicito un préstamo o el banco me otorga un crédito a un plazo mayor a un año? En ese caso, yo tendría que dividir la obligación financiera, que es ese mismo préstamo, entre corriente y no corriente. En ese caso, las primeras 12 cuotas del crédito serían una obligación corriente y de la cuota 13 en adelante sería lo que coloco en mi estado de situación financiera como obligaciones no corrientes. ¿Listo? Entonces aquí también tenemos préstamos. Préstamos hasta cuota 12 y préstamos desde cuota 13 de ese mismo préstamo. La segunda sería proveedores. Contablemente, los proveedores son solamente aquellos que me venden a crédito mi inventario. Es decir, que si usted no me vende inventarios, contablemente no sería mi proveedor. En esta cuenta contable, repito, solamente registramos las personas o empresas a las que nosotros le debemos por el concepto de inventarios. Si usted me vende papelería, usted no es mi proveedor contablemente. Si usted me vende elementos de aseo y cafetería, usted no es mi proveedor contablemente. Si usted me vende la mercancía que yo vendo, o mi materia prima, o materiales y suministros, es decir, cualquiera de las presentaciones del inventario, usted sí es mi proveedor. Esos proveedores pueden ser nacionales y del exterior.
distinta al peso, se tiene que convertir al peso colombiano para poder contabilizar. Eso lo hacemos a través de la tasa representativa del mercado, cuya sigla es TRM, y que es emitida todos los días por la Superintendencia Financiera. También la podemos encontrar en el Banco de la República. Solamente esos dos serían como los canales oficiales para consultar la TRM y hacer conversiones de esas deudas que tenemos en otra moneda distinta al peso. Tenemos también los acreedores. Esos acreedores comúnmente son los que la gente llama cuentas por pagar. ¿Quién es mi acreedor? Sencillo, todo aquel que no sea mi proveedor. Es decir, si yo te debo la papelería, tú eres mi acreedor. Si yo te debo los útiles de aseo, tú eres mi acreedor. Si yo te debo los uniformes que me hiciste para la empresa, tú eres mi acreedor. Las EPS son mi acreedor, los fondos de pensiones son mi acreedor. Si tú me prestas una asesoría, tú eres mi acreedor. Si tú eres la empresa de servicios públicos, tú eres mi acreedor. Repito, todo aquel que no sea mi proveedor es mi acreedor. Entonces ahí tenemos todos esos conceptos: honorarios, servicios, compras distintas al inventario, todos los temas legales, servicios públicos. Todos esos son mis acreedores. Todo el tema de seguridad social son mis acreedores. También tenemos dentro de los corrientes los beneficios a empleados. Esto es lo que comúnmente nosotros conocemos como la nómina, es decir, todos los conceptos que yo le deba a mi empleado serían un pasivo. Eso que incluye sueldos, auxilios, seguridad social, prestaciones sociales. Dentro de las prestaciones sociales, mencionar que en Colombia las legales son primas, cesantías, intereses de cesantías, la dotación, y por costumbre también se incluyen las vacaciones dentro de las prestaciones sociales, pero realmente las vacaciones son un descanso remunerado igual que los domingos, que no los trabajamos normalmente, pero que igual dentro de nuestro sueldo nos los pagan. Es decir, todo lo que yo le debo a mis empleados, que tenga que pagarles en un plazo máximo de un año. Ahora, estos beneficios a empleados también los podemos encontrar acá. ¿Listo? Pero normalmente estos tienen que cumplir una condición. ¿Listo? Y adicionalmente estos en Colombia serían extralegales. Es decir, que la empresa unilateralmente decide pagarlo. Un ejemplo de estos es el famoso quinquenio, es decir, cada vez que el empleado cumpla 5 años con la empresa le dan una bonificación. Ese es un ejemplo de no corriente porque tiene que pagárselo solo cada 5 años y no dentro del mismo año. Y también están, lo voy a poner con otro color, los que están en rojo son considerados pasivos financieros porque normalmente se dan a través de un tema contractual. Estos que coloqué en azul no son considerados pasivos financieros, comenzando porque son un valor estimado, son una estimación contable. Pero, ¿y si no es un valor real, por qué tengo que contabilizarlo?
Dice la norma que siempre y cuando la probabilidad de que yo tenga que pagarlo sea superior al 90, debería contabilizar ese valor estimado. Digamos que el ejemplo más claro de una provisión es cuando nos demandan. Y entonces nosotros como contadores le preguntamos a los abogados qué probabilidad hay de que nuestra empresa pierda esa demanda. Si el abogado nos dice que esa probabilidad es mayor al 90, tenemos un pasivo por provisión. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué es una estimación? Porque depende 100% de un tercero. En este caso, el tercero es el juez. Entonces, nosotros no sabemos a ciencia cierta cuándo ni cuánto nos va a obligar a pagar el juez. Por eso hacemos un valor aproximado, una estimación contable, y ese valor es el que se contabiliza. Entonces, ¿por qué puede ser corriente? Porque puede ser que el juez nos obligue a pagar dentro del mismo año. O puede ser que la demanda transcurre durante varios años. Entonces, también podría ser no corriente. ¿Qué pasaría en ese caso? Que tenemos que ir actualizando todos los meses ese valor estimado. Por ejemplo, si la demanda es una demanda laboral y yo sé que el empleado se ganaba $1.000.000 de pesos, entonces todos los meses yo tengo que ir incrementando, porque cada mes que vaya pasando, el juez lo va a tener en cuenta al momento de decidir cuánto es el valor que debo pagar. Entonces, lo que está en rojo es considerado un pasivo financiero y lo que está en azul una estimación contable, porque existe la incertidumbre. 1, si lo tengo que pagar. 2, cuánto tendría que pagar. 3, cuándo tendría que pagar. Y eso es lo que normalmente podemos encontrar en una contabilidad dentro de los pasivos.